para subir la clase a YouTube más adelante. Bueno, listo. Entonces ya está grabando. Y vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Y vamos a empezar de una vez, sin tanta demora, sobre el tema de hoy, que es uno de los temas más apasionantes de la literatura y de la historia antigua. Más que literatura, hoy vamos a tratar de enfocarnos en un aspecto que es histórico, que es, digamos, el que ha cambiado, el que ha marcado el cambio de la humanidad como tal, porque implica uno de los grandes imperios que han existido a lo largo de la civilización occidental y todo lo que implicó su nacimiento, su transformación y todo lo que ha implicado en el transcurso de la historia de Occidente e incluso de Oriente, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hablar, si me escuchan, si se ve la pantalla. Sí, profe, muy amable. Bueno. Roma. Entonces, el Imperio Romano es un imperio que empieza a crecer poco a poco y se convierte en uno de los imperios más extensos en la historia de la humanidad. Empieza desde Italia, se va extendiendo por todo el Mediterráneo, llega a Oriente Medio y después va a caer como la caída del gran imperio occidental, porque no lo vamos a ver hoy, pero el imperio oriental no va a caer y vamos a entender por qué no. Pero por ahora vamos a mostrar en esta imagen cómo el imperio va creciendo, cómo se va transformando y qué va a pasar desde el año más o menos 400, más o menos antes de nuestra era, antes de Cristo, hasta el 480 cuando cae el Roma como tal. Bueno, mm, vamos a dividirlo en varias partes. La primera época, que se llama la época arcaica, que va desde los orígenes hasta el siglo III antes de nuestra era. Y la historia es muy particular, es mítica. La creación del Imperio Romano se convierte en un elemento mítico a partir de la historia de un personaje que se llama Eneas, que escapó de la destrucción de Troya cargando a su padre Anquises y sobre sus hombros y a su hijo Ascanio. En la fuga pierde a su esposa Creusa, hija del rey Príamo. Recordemos hace la clase pasada cuando hablábamos de la Odisea, la antepasada, que Príamo era el rey de los troyanos, ¿sí? El papá de Héctor y de Paris, ¿no? 3 décadas después, Ascanio fundó la urbe de Alba Longa. Ascanio, el hijo de Eneas, va a quedar la urbe de Alba Longa, de donde se va a formar lo que se llama Roma. Digamos, eso hace parte de la mitología romana, pero también existe otra mitología. Eh, mm, la historia es muy particular, es Numitor. Es destituido por su hermano Amulio y para sostener el poder acabó con todos los hijos varones de aquel y convirtió a su única hija, a la única hija de Numitor, Rea Silvia, en una virgen vestal para que no tuviera descendientes. Entonces la meten en una especie de convento para no tener ningún tipo de descendientes. El dios de la guerra, Marte, se enamora de la bella muchacha y la sedujo. De esa unión entre el dios Marte y Rea Silvia, se engendran 2 gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, al ver semejante infamia, entonces ordena que el asesinato de estos 2 bebés, ¿cierto? Pero el encargado del infanticidio, el hombre encargado del infanticidio,
no pudo cometerlos y los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó la cesta al pantano llamado Belabrum y allí fueron cuidados y alimentados por la loba Luperca y un pájaro carpintero, animales sagrados de Marte. El dios Marte le da la posibilidad a sus hijos de sobrevivir a través de la loba Luperca. Luego, Rómulo regresa. Él es acogido por dos campesinos, los crían, cuando crecen les cuentan de dónde los han encontrado, y Rómulo va a llegar nuevamente y se va a vengar de su tío, de su tío Amulio, y va a subir a su abuelo, perdón, no su tío, sino su tío abuelo. Amulio iba a subir a su abuelo, Munitor, al poder nuevamente. Rómulo va a fundar a Roma oficialmente el 21 de abril del año 753, en el lugar donde enterró a su hermano Remo. Rómulo va a terminar una pelea con Remo. Rómulo va a organizar un sitio en el lugar donde ha fundado, en Alba Longa, Ascanio, el espacio, el lugar de Alba Longa. Él va a crear un sitio y va a decir que nadie puede salir de ahí, y Remo va a desobedecer la orden. Van a pelear los dos y van a terminar en una batalla frontal en la cual Rómulo va a matar a su hermano. Y sin embargo, pues al ver lo que ha cometido, va a terminar eh, mm, arrepintiéndose y conservando, creando la verdadera Roma en el lugar donde ha muerto su hermano. A partir de ahí va a crear la historia de Roma. En un momento dado, Rómulo empieza a gobernar, pero no hay mujeres, no hay mujeres. Su reino no tiene mujeres, entonces deciden ir a buscar mujeres porque necesitan crear, iniciar un reino, consolidar su descendencia. Entonces invita a varios grupos a una fiesta. eh, Y en la invitación llegan los sabinos, ¿sí? Con sus mujeres y sus hijas en la fiesta, y entonces Rómulo con todos sus allegados las va a raptar. Eh, las va a raptar y eso va a ser, digamos, un motivo de pelea contra los sabinos, que son vecinos de los romanos. Entonces, es la única forma de conseguir las mujeres según la mitología de Rómulo y Remo. Esto va a llevar a unos enfrentamientos terribles. Los sabinos los va a llevar a una confrontación, van a invadir Roma y van a destruir la fortaleza, y en un momento dado los romanos van a ocupar el Palatino y los sabinos el Capitolio como una simbología de la mitología. En ese momento se va a generar un conflicto, ya en ese momento va a haber una muerte segura entre los dos contrincantes, y entonces las sabinas van a intervenir en medio de la lluvia de proyectiles para evitar que sus padres, los sabinos, y sus esposos, los romanos, porque ya se sigan matando entre sí. De hecho, la confrontación no va a ser de inmediato. Los romanos van a matar a los sabinos que estaban ahí, en la fiesta. Van a seducir a las mujeres, las van a enamorar, dice la mitología. Las raptan en un principio y después las van a enamorar, las convierten en sus esposas. Pasa un buen tiempo mientras los sabinos deciden invadir. Siempre se promueve, se prolonga la invasión de los sabinos a Roma, y entonces ya hay hijos.
ya se ha procreado una familia por parte de los romanos. Entonces las mujeres se ven en esa encrucijada entre sus esposos y sus padres. ¿Qué hacer? Porque ya tienen hijos. Y entonces van a impedir que se maten entre ellos dos, entre estos dos grupos, entre Rómulo y Tasio, que es el padre de los Sabinos, para que no haya una confrontación y no se mueran pues sus descendientes, no queden ellas, sus hijos huérfanos. Y entonces se inicia un gobierno en conjunto entre ambos monarcas, una diarquía. Deciden amar la paz, deciden crear un gobierno entre los dos, unir sus fuerzas, sus ejércitos, y se consolida como un gran reino, el reino romano. ¿Listo? Eh, para darle forma a esta unión y una forma de la diarquía de gobierno, pues se van a llamar a los más viejos, a los senex, que se llaman, significa viejos, a los más viejos para que con su sabiduría ayuden a gobernar. Por la diversidad de pueblos que hay, Rómulo decide organizarlos en un cuerpo político, promulgar leyes y crear costumbres comunes para crear solo un grupo social. Y elige a los primeros 100 patres, padres. El rey los nombró senadores o senex, como ya había dicho, los más antiguos, y cuyos descendientes serán los patricios. Entonces los descendientes de estos hombres son los considerados como patricios y se va a crear por primera vez el Senado. Entonces el Senado en Roma viene desde sus inicios, desde su fundación, como una forma de consolidar un buen gobierno entre dos grupos. Mm, ya habíamos, como dice, entre Tasio y Rómulo, una diarquía, no es una monarquía donde hay una persona nomás la que manda, sino varios grupos que se van a consolidar en un gobierno. Y eso es lo que va a conformar un senado. Bueno, entonces Roma va a empezar con una serie de disputas entre ellos dos, porque estos patricios, ¿sí? Van a ser la clase alta del mundo romano, pero estos son los que van a tener acceso a todo el gobierno. Sin embargo, van a haber tres tipos sociales en Roma: los patricios, los esclavos, que no tienen voz ni voto, y los plebeyos. Los patricios son ciudadanos, pueden ser magistrados, y los plebeyos no son ciudadanos, no son nada, no podían ser magistrados, pero los plebeyos empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque son los que manejan la economía en Roma, son los que empiezan a manejar todo lo concerniente al comercio y sobre todo se van a consolidar en el ejército romano. Entonces los plebeyos se van a tomar al ejército y ellos van a ir adquiriendo fuerza. Y va a haber siempre, digamos, en los siguientes siglos, en el siglo quinto y cuarto antes de Cristo, un conflicto entre los plebeyos que querían tener los mismos derechos de los patricios y los patricios que quieren mantener mm, su poder. Entonces, en el siglo quinto se va a crear el tribuno de la plebe, le van a dar ya una categoría de tribunal y los representantes de la plebe va a defender mm, los intereses del Senado. Y va a llegar en el siglo cuarto la posibilidad de que los plebeyos adquieran el derecho a ser magistrados, sobre todo porque en un momento dado los patricios ya no tienen tanto dinero como los plebeyos. Los plebeyos son los que van a manejar la economía y van a mantener una cantidad económica muy alta. Entonces, en ese momento, pues va a ser el conflicto entre plebeyos y patricios, que va a llegar con una igualdad política. Y se va a crear una lex hortensia, que es la que va a dar una ciudadanía romana. Entonces se van a acabar el concepto de patricios y de plebeyos y solo va a haber un ciudadano romano.
Los plebeyos van a ganar esta batalla van a durar varios siglos, en todo caso, una guerra de más de 200 años, en los cuales ellos van a adquirir ese derecho a conformar una ciudadanía romana. Entonces, lo que va, ya cuando Roma se va consolidando como un gran estado, pues lo más importante es que sean ellos ciudadanos romanos. Ser ciudadano romano implica defender un estado. Y sobre todo, ser ciudadano romano implica defender el estado a través del ejército romano. Y el ejército romano se va a consolidar como uno de los poderes políticos más importantes de este imperio romano. ¿Por qué? Porque es el ejército el que va a conquistar, a tener las grandes conquistas. Es gracias al ejército y a sus estrategias lo que va a consolidar, digamos, eh, la expansión del imperio romano. Entonces, por ejemplo, hay un momento en que se forman los centuriones. eh, Tiene una estrategia militar muy, muy avanzada con respecto a sus enemigos. Son 80 legionarios más o menos, son centurias, 100 personas, 80 legionarios y 20 personas que están alrededor organizándolos, que van a atacar por varios costados a su ejército enemigo. Y va a ser tan eficiente estos centuriones que van a expandir el imperio romano de una manera muy eficaz y van a conquistar hacia occidente, oriente, norte y sur, por las costas africanas, por el Medio Oriente y por la Germania. Y eso, digamos, le va a dar un poder al eh, ejército, le va a dar un poder al ejército romano dentro de la ciudadanía romana. Entonces, pertenecer al ejército romano, ser soldado romano, es un honor, es un ser ciudadano, se convierte en ciudadano de primera clase, ¿sí? Y aparte de eso, pues adquiere un poder determinante. Entonces, en ese momento, la literatura no va a adquirir mucha fuerza, se va a llamar la época preliteraria, pero aquí va a llegar un elemento muy particular, que es el florecimiento de la comedia. Digamos, la comedia va a definir mm, las características literarias de esta época tardía. Primero que todo, va a haber una definición de dioses. Entonces, la redefinición de dioses, digamos, los dioses van a ser los mismos, pero les van a cambiar su nombre, porque le van a dar como un estilo romano, el estilo particular romano. Entonces, Zeus ya no se va a llamar Zeus, que es el nombre griego, sino Júpiter. Y el elemento siempre va a ser el mismo, el cielo y el aire, las ideas que representan el poder, y los atributos, el águila, el cetro y el rayo. Entonces, por eso la gran marca del ejército romano es el águila, ¿no? Hera se va a llamar en nombre romano Juno, que es el cielo, el matrimonio, y su atributo es el pavo real. Poseidón, que es el dios del mar, que es Neptuno, va a representar la idea de la cólera, y el atributo es el tridente. Apolo, que es Febo, que es el sol, cuyo manejo va a ser las artes, la letra, la música, y va a manejar el arco, la lira y el laurel. ¿Sí? Demeter, que es Ceres, que es la tierra, se llama la fecundidad, y el animal es la gavilla. Artemisa, que es Diana, cazadora, la luna, la casa, la castidad, y va a identificar el arco y el ciervo. Ares, que es Marte, que es el dios del odio, el dios de la guerra, que es el odio, representa el elemento del odio, y que va a ser su atributo el casco y la lanza. Hermes, Mercurio, que es el ingenio, y que va a adquirir mucha más fuerza acá en Roma, en la mitología romana, que en, que en los griegos, y va a ser el dios de la actividad, del comercio,
el petazo, el caduceo, las alas de los pies, ¿sí? Esa va a ser la característica del dios Hermes. Atenea, que se va a convertir en Minerva, que es la diosa de la inteligencia, la sabiduría, el arco, la lira y el laurel, al igual que Apolo. Afrodita, que es Venus, ¿sí? Que es el amor, la belleza, la paloma. Por eso cuando uno ve el nacimiento de Afrodita, el nacimiento de Venus, son los mismos personajes, pero uno es romano y el otro es griego. Hefesto, que es Vulcano, que es el dios del fuego, que es el de la industria, el yunque y el martillo. Recuerden el escudo de Hefesto, hecho para el escudo que Hefesto le hizo a Aquiles en la Ilíada. Estia, que es Vesta, que es el hogar, que son las virtudes domésticas, el fuego sagrado. Entonces, a partir de toda esta reconfiguración de los dioses, desde el estilo romano, la mitología griega se va a apoderar del mundo romano. Y los romanos siempre van a estar tratando de inculcar ese mundo mitológico griego desde su perspectiva. Bueno, uno de los grandes comediantes es Titus Macius Plautus, que es Plauto. Uh-huh. Tiene varias comedias. Quiero hablarles de las comedias que ellos tienen. De Asinaria, por ejemplo. Aquí voy a hacer algo diferente acá. Voy a, digamos, a leerles. Quiero leerles las comedias de este personaje porque nos permite entender que muchas de esas temáticas ya se han trabajado en otras comedias mucho más adelante. En Shakespeare, en el siglo XIX y bueno, en el siglo XX, y uno se da cuenta que hasta en las mismas novelas de hoy en día están la temática de estas comedias. Entonces, Asinaria cuenta las peripecias del viejo Demetrio, marido obtuso, que dominado por la esposa altiva, trata de sucederle las 20 monedas que le ha reportado la venta de unos asnos, pues él desea obsequiarlas a su hijo. O sea, hace parte de una comedia. El mercader. Un joven ha comprado en un viaje una hermosa esclava y desea llevarla a su casa como sirvienta de su madre, pero el padre del joven se la quiere quitar al hijo. Entonces, hace parte de una comedia. Cestita, dos jóvenes que se aman. El padre de él no aprueba esa relación, ya que todos creen que ella es hija de un proxeneta. El padre de Alcesimarco prefiere que su hijo se case con la hija de Demifón, un viejo y rico vecino suyo. Al final, tras una serie de divertidas peripecias, se descubre que Salenio no es hija de Melénide, sino el mismísimo Demifón, con lo cual los dos jóvenes podrán casarse. Una historia toda entreverada, divertida, que se convierte casi en una novela de esas que hoy en día vemos. Anfitrión narra cómo Júpiter, para seducir al Almegna, esposa del general Anfitrión, se hace pasar por adoptando mágicamente sus rasgos y acompañando de Mercurio disfrazado como su criado socia, generando todo tipo de confusiones y enredos contra los verdaderos y burlados personajes que suplantan. Pues va a ser toda una comedia, una locura de estas comedias. Los dos menegmos es un enredo que se basa en los malentendidos que dan lugar dos gemelos que vivieron separados durante mucho tiempo y se vuelven a encontrar en una ciudad. Esta es una comedia muy famosa en la cual uno se hace pasar por el otro y descubre que el otro tiene amantes, eh, suegro, esposa, bueno, todo lo que sucede y cada uno eh, se hay unos elementos divertidos en los cuales cada uno pues representa al otro, pero pues no sabe representarlo muy bien. El soldado fanfarrón es la historia de un falso héroe engreído soldado, Pirgo, Polinice, de quien todos se burlan solapadamente, empezando por su criado Pelestrión, que había hecho una abertura en la pared para que su anterior amo pudiera visitar a su prometida. Vidularia gira en torno al motivo de la anagnórisis. Recuerden la anagnórisis de la clase pasada. La protagonista es una doncella que había sido abandonada de niña en un cesto de juguetes. A través de esas señales, pues ella es descubierta nuevamente que
quién es y qué sucede con esta niña. Estico refiere la historia de dos hermanas a quienes su padre reprocha ser fieles a su marido cuando estos las han dejado solas, impulsados por la pobreza, ya que han tenido que emigrar a otro país. Regresan enriquecidos y recompensan así su virtud. Persa es una farsa urdida contra el avaro Dordalus, burlado por ser por un amigo que se había disfrazado de mercader persa. También la avaricia. Muchos de temas de estos, por ejemplo, en El avaro de Molière va a tomarlo. Epídico es un anciano que compra una esclava que tañe la lira creyendo que es su hija perdida. El joven que le ha vendido utiliza el dinero para comprar a su hermana a quien no conoce. El anciano ha sido engañado, pero la muchacha es reconocida y el esclavo que armó la tramoya es libertado. Bueno, estas son 17 comedias que se conservan de Plauto. Y pues quise colocarlas acá para mirar los argumentos que no han pasado de moda, ¿no? Aulularia, el avaro encierra su tesoro en una marmita en vez de un cofre y mientras es rico no da su permiso para que se realice un matrimonio. Le roban el dinero y con ello da permiso para que los jóvenes se puedan casar. Mostellaria es el esclavo Traunión, hace creer a su amo Teoprópides a su regreso de un viaje que hay fantasmas en la casa para poder así explicar las travesuras del hijo de este. El Gorgojo narra las aventuras de un parásito, un hombre sin escrúpulos, de imaginación fecunda que vive de su astucia e ingenio. Pseudolus refiere las intrigas y mentiras del esclavo Pseudulus, quien sustrae dinero al viejo Simón y al inescrupuloso Balión. Los cautivos, pese a las fechorías del esclavo Estalamus, el anciano Egibión encuentra y libera a su hijo. Muy bien. Ruden, un pescador, saca de las aguas una maleta que contiene juguetes de la hija del amo que ha sido raptada. De vuelta por las aguas, después de un naufragio, esta niña llega a ser, sin saberlo, rescatada por su propio padre. El joven cartaginés cuenta cómo el anciano Amnón descubre que dos de sus esclavas son sus propias hijas, que habían sido víctimas de un rapto y encuentra a su sobrino que ama a una de ellas. Timunus cuenta cómo un tesoro es devuelto a su legítimo dueño. Y finalmente Casina, dos esclavos de la misma casa, persiguen a una misma esclava en un en provecho del padre, otro en pro del hijo. Aunque la suerte favorece al anciano, finalmente este será vencido por la astucia del esclavo. Muy bien. Estas son las comedias de Plauto. Y el otro comediante es Publius Terentius Afer, que es Terencio, lo llaman Terencio. Y bueno, muy pocas comedias se encuentran de él. La Adriana, la suegra, el atormentador de sí mismo, Formión, el eunuco y los hermanos Oadelfo, que es una historia hecha en el año 160 a.C. Entonces, cada uno de estos personajes cuenta más o menos una serie de historias que también más adelante Shakespeare y los grandes comediantes como Molière y en el siglo XIX los grandes novelistas van a tomar esa temática. De ahí, de esta época tardía, antigua, vamos a llegar a la época preclásica, del siglo II al siglo I antes de nuestra era. Y una vez consolidado el ejército romano, se va a expandir y vamos a llegar a una figura particular que es Julio César. Julio César aquí está en una imagen con una de las grandes figuras también que va a marcar ese momento, que es Cleopatra, la última reina de los Ptolomeos. Recuerde que es descendiente del Ptolomeo, que fue el gran rey que se quedó con la parte de Egipto de Alejandro Magno. Recuerde cuando murió Alejandro Magno, le dejó a uno de sus generales, Ptolomeo, la parte de Egipto. Entonces, Cleopatra es una de sus descendientes, la última descendiente. Y Julio César va a ser uno de los grandes senadores
conquistadores y, digamos, el primer gran emperador de Roma. Nacido en el seno de la gens Julia, una familia patricia de escasa fortuna, viene de la escasa fortuna, se va a convertir en uno de los grandes generales del Imperio Romano. Eh, Va a consolidar a través de sus conquistas el primer triunvirato, que es con Neo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licio Craso. Estos Pompeyo, Julio César y Craso van a crear un triunvirato a través del Senado en el cual van a darle fuerza a sus conquistas. Uno de los elementos que tiene Julio César, digamos, son sus viajes y va a llegar a Egipto donde se va a encontrar con una mujer espectacular, se llama Cleopatra. Va a quedar prendado de ella y va a vivir un año en Egipto. Egipto, ya miraremos ahorita, es la despensa del mundo romano. Y Julio César va a dejar embarazada a Cleopatra. Por supuesto, Cleopatra va a tener un hijo con Julio César. Ese hijo le va a garantizar, en cierta manera, un poder en Roma y, en cierta manera, le va a dar fuerza para que su poder en Egipto no se vaya a decaer. Es muy astuta Cleopatra en ese sentido. Sin embargo, Julio César, después de Egipto, va a promover la guerra de los Galias. Los galios ya habían invadido a Roma mucho antes y eso se lo tenían guardado los romanos. Entonces van a empezar a invadir a los galos, los romanos con su ejército y su calidad. Entonces van a rendirse y ellos van a llevar a sus generales a la misma Roma para mostrar al gran general galo todo destruido. Primero lo van a llevar vivo y ahí mismo lo van a matar, todo derrotado para mostrar la grandeza de sus enemigos y la grandeza de su triunfo. Entonces, Julio César va a expandir todo su poder, todo el poder de Roma, lo vemos aquí en amarillo, por las Galias, la Hispania, ¿sí? Y la Italia y casi el norte de África, donde va a estar Cleopatra, y parte del Oriente Medio, Macedonia, bueno, que ya venía, y la parte de Siria. Eso le va a dar un poder muy alto a Julio César y va a generar muchas intrigas. Digamos, va a llegar Julio César a Roma con todo el poder, con toda la conquista y con todos sus enemigos derrotados y va a mostrarse lo que es capaz. Entonces, hay un texto muy famoso que se llama Comentarios sobre la Guerra de Galias, que es toda la historia de cómo Julio César, y es escrita por el mismo Julio César, de cómo el ejército de Julio César fue capaz de derrotar al ejército romano. Más adelante, esa historia de los galos con los romanos se va a consolidar en varias versiones, tanto que hoy en día hay una caricatura que hacen los franceses como una forma de venganza, donde cuentan la historia de Asterix, ¿cierto? Asterix va a vencer después a los romanos y con toda la astucia gracias a una pócima mágica, pero ellos, los galos, se van a mantener allá en su misma región y los romanos siempre van a tratar de invadir, pero los galos se van a defender de una u otra manera. Sin embargo, la gran victoria del mundo de Julio César fue la destrucción del mundo galo. Más que destrucción, nos vamos a dar cuenta que los romanos lo que tenían era la invasión. Invaden el mundo galo, destruyen, digamos, esas aldeas, las tratan de tomar como su imperio, pero mantienen el respeto por la cultura de su oponente. Y eso, digamos, va a generar, primero a pesar de todas las guerras, de todas las batallas, se consolide todavía el imperio como tal, un imperio plural,
¿sí? Pero también le va a dar fuerza a sus enemigos de mantener sus tradiciones y de, pues, poco a poco ir consolidando la venganza para más adelante. Eh, el Imperio Romano se va a, se va a consolidar de esa manera eh, con los pueblos, va a respetar las culturas, las tradiciones, las religiones, pero lo único que les piden a ellos es que pues accedan a la civilización que llevan los romanos. Para los romanos, los otros pueblos son bárbaros, los romanos van a llevar una serie de dioses, una cultura, la cultura griega que está adaptada al mundo romano, y van a llevar la ingeniería, ya la miraremos más adelante. Julio César pues va a llegar y se va a mostrar frente al Senado como un gran emperador. Y eso va a generar una intriga entre los senadores, porque los senadores dicen que no puede convertirse, que no puede haber un imperio, no puede haber emperadores, porque el Senado va a perder fuerza. Entonces, lo más importante aquí es tratar de acabar con el emperador, con la persona que quiere tomarse el poder para evitar la caída de la república. La república está consolidada con el Senado y ellos no van a no van a permitir que un gran general como Julio César llegue a convertirse en emperador. Eh, en realidad Julio César no tenía la intención de ser emperador y sin embargo pues algo le llamaba la atención. ¿Qué va a pasar? Pues el Senado, a través del personaje de Bruto, que es un personaje, uno de los senadores, y su gran amigo, la gran amigo de Julio César, va a invitar a Julio César sin su guardia al Senado y dentro del Senado lo van a matar, lo van a asesinar. Entonces esa es la gran historia de cómo asesinan a este personaje, lo apuñalan y el Senado va a demostrar su poder y van a salir gritando victoria. Mm, y que el Senado sigue con fuerza y todo el mundo va a llegar y quedarse a ver la muerte de Julio César. Mm, ¿Qué va a pasar? Pues el Senado no contaba con que uno de los grandes generales del ejército, ¿sí? Es Marco Antonio. Marco Antonio, de hecho, lo invitan al Senado y Marco Antonio no cae en esa trampa. Y él no llega al Senado y va y organiza su ejército y vuelve. Es el gran general de Julio César. Gracias a él han llegado a las Galias y es la mano derecha de Julio César. Cuando Marco Antonio se entera de eso, pues se va contra el Senado y lleva todo el ejército romano frente al Senado. Y entonces crean el segundo triunvirato con otro senador, Marco Emilio Lépido, que es uno eh, de sus senadores que está gobernando en el oriente y es uno de sus aliados. Y César Octaviano, que es un joven, un muchacho, joven que es familiar de Julio César. Entonces ellos dos, ellos tres, eh, van van a crear el segundo triunvirato donde van a empezar a gobernar. Entonces Marco Emilio Lépido le dice va a gobernar la parte de Oriente. Marco Antonio no quiere gobernar porque él es un guerrero, un batallador, y va a dejar a César Octaviano gobernando en Roma. Van a matar a todos los que mataron a Julio César. Marco Antonio los manda a matar y va a consolidar su poder. Hay una serie que se llama Roma y va a contar todo lo que sucede, todo lo que les estoy contando a ustedes, porque va a hablar de varios personajes. Ya miraremos quiénes son. Hay que mirar una figura importante acá, literaria y filosófica, que es Marco Tulio Cicerón.
Cicerón es uno de los grandes personajes filósofos de este momento en el mundo romano. Digamos, toda la tradición griega llega a partir de Cicerón. Entonces Cicerón va a ser más que poeta, es un poeta, un, eh, eh, un orador, más que poeta, es un político. Primero va a introducir la escuela filosófica helenas en la intelectualidad republicana romana. Van a traer todas las escuelas helénicas que habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? El estoicismo, el epicureísmo, todas estas. Va a crear, consolidar el vocabulario filosófico en latín. Es decir, va a consolidar la lengua latina como tal. Y esto es importante porque uno de los grandes beneficios del Imperio Romano es la lengua latina. El latín se va a consolidar como una lengua importante dentro de todo el imperio, como la lengua oficial, y va a ser el medio de comunicación de ese gran imperio. Entonces, a pesar de que hay pueblos diversos, esos pueblos diversos permiten comunicarse con una lengua que es la lengua del imperio. Va a ser un orador y reputado abogado, y su carrera se va a centrar en la política. Eh, Tiene escritos de carácter humanista, filosófico y político y promovió el derecho romano, la retórica y la oratoria. Todo el concepto de retórica y oratoria que se va a consolidar en el mundo romano y que después se va a hacer parte de la Edad Media como uno de los elementos fundamentales de los intelectuales. Entonces Cicerón, la figura de Cicerón va a ser importante. Sin embargo, cuando llega el triunvirato, cuando muere Julio César, los triunviratos van a acabar con todos los adversarios políticos. Y entre ellos va a caer Cicerón. Y Marco Antonio y Fulvia, que es la amante de Marco Antonio, va a solicitar la cabeza de Cicerón para mostrarla como un regalo al mundo romano por, como una burla a esa intelectualidad y como una defensa de la dinastía Julia que va a empezar. Entonces, Cicerón va a ser uno de los grandes perjudicados con este nuevo mundo que va a crecer aquí con ese, con ese, con ese crimen de Julio César. ¿Sí? Y vamos a llegar a la gran época clásica. Siglo primero antes de nuestra era al año 14 después de nuestra era. Entonces, aquí va a surgir una figura que va a ser el siglo de Augusto. Augusto, ¿quién va a ser Augusto? Entonces, es hijo de Asia y sobrino de Julio César. Augusto es el mismo Octavio. Entonces, en el triunvirato se está César Octaviano, ¿sí? Este César Octaviano es hijo eh, de Asia, que es la sobrina de Julio César, no le quedan más descendientes, y va a llegar, digamos, como uno de los grandes eh, gobernantes. Va a gobernar desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Entonces, va a ser un año clave, va a ser un gobernante clave, uno de los grandes gobernantes del mundo romano, y por eso, digamos, merece una mayor atención. Por eso se va a consolidar como la época clásica del mundo romano, el siglo de Augusto lo van a llamar. ¿Por qué? Primero, va a haber un buen problema porque Augusto, pues, Octavio, que llamamos Octaviano, Augusto, es joven cuando llega al triunvirato. Lo colocan porque hace parte del descendiente de Julio César y quieren tener a alguien de la familia de Julio César. Entonces Octavio es el único que representa ahí, el resto son mujeres. Octavio entonces siendo hijo de la sobrina, entonces
sobrino nieto de Julio César, dicen, bueno, este es el, y que era uno de los favoritos de Julio César, dice, este es el que pues tiene que representar, pero como es joven, no hay problema. Y Marco Antonio es el que manda finalmente. Marco Antonio es el que manda porque es el gran guerrero. Pero va a llegar un momento en que Octaviano va a crecer, va a empezar a crecer. Y él, digamos, va a empezar a pelear. Fulvio va a morir, ya, ya no va a estar Fulvio, entonces del triunvirato, entonces va a quedar Marco Antonio. Marco Antonio tiene el ejército como tal. Se le critica a Marco Antonio no querer ser emperador, no querer gobernar. Él hubiera podido ser el emperador, Marco Antonio, pero decide ir a la guerra porque él no es para gobernar, él no le gusta gobernar, él le gusta batallar la batalla porque él es el varón de la casa y va a ir a la guerra. Y entonces eso lo va a llevar a la superstición porque todo se va a manejar desde la perspectiva política y Octavio sí va a manejar la política. Va a ser un político como tal y va a consolidar su poder con el Senado, con el nuevo Senado. Va a nombrar un nuevo Senado y va a consolidar el poder. ¿Qué pasa? Que pues Marco Antonio empieza a pelear con Octavio. Marco Antonio sabe que uno de los problemas de Roma es la comida. Entonces Marco Antonio va a Egipto, donde Cleopatra. Y él llega allá a Egipto porque sabe que el imperio sin comida no es imperio. Entonces llega a Egipto, donde está la despensa del imperio, porque toda la comida se da a través del Nilo. El Nilo tiene una característica. Es uno de los lugares más, ¿cómo se dice? Más fructíferos, ¿sí? Con mayor abundancia de comida porque cuando crece el Nilo en determinada época del año, hace inunda ciertas regiones, ciertos lugares. Y cuando baja esa inundación, se crea un limo que se siembra ahí y la comida crece, el trigo crece en abundancia y muy rápido. Entonces, ya los egipcios siempre lo han tenido, siempre los han manejado desde 10.000 años antes, ¿sí? Ellos siempre lo han manejado. Saben cómo manejar el Nilo y saben cómo cultivar la comida. Entonces ellos tienen una gran despensa de alimentos para el Imperio Romano. Y por eso el Imperio Romano pues le debe mucho a Egipto. Ya Julio César lo había entendido y había ido allá. Y Cleopatra pues es la persona que está ahí eh, ayudando a Marco Antonio, ayudando a, digamos, al Imperio Romano, antes a Julio César, y pues tiene un hijo ya de Julio César que podría ser emperador. Entonces Marco Antonio llega allá donde Cleopatra y se va a generar una batalla entre el ejército de Octavio y el ejército eh, de Marco Antonio. Pero resulta que la batalla de Acio, en la que se enfrentan las flotas de Octaviano, al mando del general Agripa, y las de Marco Antonio y Cleopatra van a, van a perder. Las tropas de Cleopatra y Marco Antonio es muy bueno en el, Marco Antonio es muy bueno en tierra, pero en mar no es tan bueno. Además, llega un momento dado en que Octaviano, como es muy astuto, es un buen político, es capaz de convencer a generales del ejército de Marco Antonio eh, eh, cambiarse de bando. Entonces, Marco Antonio va a perder esa batalla y Octaviano va a llegar a Egipto. Entonces, lo que hace Marco Antonio con Cleopatra, la historia es muy famosa, donde se van a encerrar y Cleopatra dice que ella no quiere que Octaviano los vaya a matar y que los vaya, que mueran, que los lleven a Roma como trofeos de guerra, ¿sí? Y que allá los maten. Entonces le dice Cleopatra a Marco Antonio que deben suicidarse.
Pero pues aquí viene la astucia de Cleopatra, ¿no? Le dice a Marco Antonio que primero tú, chiquito, ¿sí? Entonces, eh, eh, Marco Antonio sacan una serpiente y Marco Antonio, Cleopatra le dice a Marco Antonio, tú te matas primero y yo después. Y entonces Marco Antonio se hace picar por la serpiente, se envenena, muere. Y Cleopatra en un momento dado dice, no, yo no muero, yo no me muero, voy a seducir a Octaviano. Si puede seducir a Julio César, eh, voy a seducir también y pude seducir a Marco Antonio, pues ¿por qué no puedo seducir a Octaviano, que es un muchacho más joven y yo ya tengo mucha más experiencia? Entonces Cleopatra no muere y llega Octaviano, pero aquí hay un problema eh, que no contaba Cleopatra, ¿no? Que su general Agripa era en realidad el amante de Octaviano. Octaviano tenía sus inclinaciones homosexuales y entonces Cleopatra no puede seducir a Octaviano. Y lo que hace Octaviano es asesinarla, ¿sí? Y llevarla a Roma y mostrar el cadáver de Cleopatra como un botín de guerra. Pues ese cálculo no lo tiene Cleopatra y bueno, no puede seducir a Octaviano. Y el 16 de enero del año 27 antes de nuestra era, el Senado otorgó a Octaviano el título de Augusto, traducido como el Ilustre. El título simboliza un sello de autoridad sobre la humanidad y la naturaleza. Y va a empezar el siglo de Augusto. Entonces Octaviano va a coger fuerza en Roma y va a hablar de una Pax Augusta, la paz Augusta, porque Augusto, Octavio anteriormente, va a consolidar su reino, las Galias, y va a generar un momento de paz después de la destrucción de, eh, mm, de Egipto, de la caída de Cleopatra, va a consolidar y va a ir ampliando su gobierno, su imperio, poco a poco, en varios lugares, ¿sí? En Asia, en Egipto, eh, y va a generar cierta paz en el mundo romano. Entonces, eso va a permitir que el imperio romano crezca y se consolide como tal. Eh, va, Sin embargo, va a llegar en este momento, es cuando va a salir una figura en Oriente Medio que se llama Jesucristo. Pero bueno, no vamos a hablar de Jesucristo en esta clase, porque esa clase será para la próxima sesión. Eh, y lo que nos interesa es hablar eh, del Imperio Romano como tal. Eh, Toda su arquitectura, toda la belleza de Roma se va a consolidar en este momento. Roma va a ser la gran ciudad, todos los caminos van a tener que conducir a Roma, va a ser la gran capital del imperio. Y va a llegar varios personajes. Entonces, hay un personaje que se llama Cayo Mecenas, que va a crear la figura del mecenazgo. Es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos y científicos a fin de permitirles desarrollar su obra. Entonces, la figura del mecenas va a impulsar la literatura, el arte como tal, ¿sí? Y las grandes construcciones del mundo romano. Eh, Vamos a hablar de varias figuras literarias en este momento, en la época clásica. Por ejemplo, Publius Virgilius Marón, que va a ser uno de los grandes poetas del mundo romano. Va a crear la Eneida, las bucólicas y las geórgicas, que son grandes obras literarias consideradas como clásicos de la literatura latina. Hay una imagen donde Virgilio le está leyendo la Eneida a Livia, Octavia y Augusto. Octavia es la hermana de Augusto, Octavio, ¿sí? Livia es eh, la amante de Augusto, porque Augusto pues no solo tenía inclinaciones homosexuales, era bisexual en ese caso. Eh,
Bueno, y algunos decían que mantenía relaciones incestuosas con su hermana Octaviana. Va a llegar un momento en que va a utilizar Augusto todos esos elementos para casarse y para mantener el poder, en todo caso. Virgilio va a componer en ese momento. Virgilio va a ser uno de los grandes poetas en ese momento que es amigo de Augusto. Lo va a conocer desde joven, desde muy joven. Augusto va a ser, va a conocer la poesía de Virgilio. En una de sus campañas, cuando está en el Oriente, se encuentra con Virgilio y van a regresar a Roma juntos. Y Virgilio pues va a contar, va a ser uno de los grandes preferidos de amigos de Octavio Augusto. Y por lo tanto, pues en ese momento pues se va a contar todas las historias de, se va a consolidar, digamos, la fama de escritor con todas las historias que va a contar Virgilio. Aquí hay una imagen en la cual está Augusto, Virgilio cantando, contando las historias de la Eneida y su hermana Octaviana se va a desmayar al ver, a llegar un momento en que va a contar todas esas historias tan trágicas y tan extraordinarias que se van a contar en la Eneida. Es un libro es un poema de 12 libros que duró 11 años redactando el texto Virgilio. Y va a relatar las aventuras, la Eneida va a retratar las aventuras de Eneas desde su fuga de Troya hasta la victoria militar en Italia. Como habíamos hablado en un comienzo dentro de la mitología, Eneas lleva a su padre Aquinces sobre sus hombros y a su hijo Ascanio de la mano. Y va a perder a su esposa ahí en ese momento. La Eneida cuenta la historia de la salida de Eneas de Troya y va, digamos, va a tener esta línea de viaje por toda Grecia, ¿sí? Hasta pasar hasta llegar a Cartago y después llegar a donde hoy en día se consolida como el mundo romano, a Italia, ¿cierto? A la bota itálica y va a llegar al lugar donde se va a fundar Roma. Cuando llega a Cartago, la historia de la Neida cuenta cuando llega a Cartago, una costa africana, la reina Dido se enamora de él y se suicida tras la partida del héroe. El héroe llega ahí, enamora a la reina Dido, pero el héroe tiene que proseguir en su viaje. Y la reina de Cartago se suicida. Eneas llega a un lugar donde está la Sibila de Cumas y allí va a buscar su destino, a preguntar cuál es su destino, a dónde debe él ir a parar, y esta Sibila de Cumas lo va a llevar al inframundo. Entonces, la historia de la Eneida es muy particular porque tiene casi las mismas características de la Odisea. Nosotros no leímos aquí la Eneida, estoy haciendo un resumen, pero pues no puse a leer la Eneida. Es una historia también muy linda de leer, muy bonita de leer, con todo el estilo poético, pero pues tiene todo, digamos, está mucho más adecuada poéticamente que la Odisea y la Ilíada, porque, digamos, Virgilio ya tiene un estilo mucho más particular para contar esas historias. Tiene un carácter poético mucho mejor. Eh, Después de que Eneas sale del inframundo, va a llegar a Italia, va a vencer a Turno, el rey de los Rútulos, y se va a consolidar como el lugar, el rey el principal progenitor de la raza de los romanos. Entonces el hijo de Eneas, como habíamos dicho, funda la ciudad de Alba Longa, ciudad que más tarde se convertirá en Roma. Y va a vincular la cultura romana con la tradición griega. Eso es lo que le va a permitir, digamos, a que los romanos digan, nosotros venimos es de los griegos y venimos de Troya, de allá, de ese mundo. Nuestra tradición viene de una cultura más antigua, no somos aparecidos como lo pretenden
hacer creer nuestros enemigos. Bueno, en este momento, otro de los grandes artistas de este mundo, de esta época clásica romana, de Augusto, va a ser Horacio. Quintus Horatius Flaccus, ¿eh? Uno de los poetas, va a tener, se va a consolidar con varias obras, las sátiras, las épodas, las odas, el Carmen secular, las epístolas y el arte poética. Va a ser sus grandes obras literarias. ¿Qué podemos hablar de Horacio? Bueno, hay dos historias, digamos, temáticas que él va a hablar en su poesía y que va a quedar para la historia de la literatura. El Beatus Ille, dichoso aquel que, y es la historia, una époda de un poema, un fragmento de Horacio que va a hablar de, de estos momentos de la vida. Lo pongo en latín: Beatus ille qui procul negotis. Dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de la guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos. Entonces, es una historia, dichoso aquel que vive en la tranquilidad del mundo, en lo más simple, ¿sí? Sin pensar en la guerra ni en la muerte. Beatus ille. Y el otro tema que él va a tratar es el carpe diem, aprovecha el día. Esta figura también va a ser, digamos, como uno de los elementos fundamentales de la poesía medieval, de la poesía eh, del siglo XIX y también de la poesía contemporánea, ¿no? El carpe diem, aprovecha el día. No indagues, no es lícito saberlo, cuál fin para mí, cuál para ti los dioses han dispuesto. Leuconoe, ni tientes los números babilonios. Cuánto mejor será padecer cualquier cosa, ya que Júpiter te conceda muchos inviernos, ya el último que ahora destruye contra los escollos opuestos el mar Tirreno. Sé sabia, filtra los vinos y corta al tiempo breve la esperanza larga. Mientras hablamos se habrá fugado el tiempo celoso. Abraza el día y confía mínimamente en el mundo. Carpe diem, aprovecha el día. ¿Sí? Carpe diem, quan minimum credula postrero. Listo. Estos, estos dos poetas son los grandes representantes de la literatura latina clásica. Y el otro personaje es Ovidio, Paulus Ovidius Nasón, que es la obra que nosotros les dejé de tarea para leer. Tiene varias obras: Amores, Artes de Amar, Remedia Amoris, Cosmético para el Rostro Femenino, Heroídas, Medea, Tragedia que no se conserva, La Metamorfosis, que es una de las obras donde él va a consolidar toda la historia de los dioses desde el mundo griego hasta el mundo romano. Ibis, Triste, Carta de Ponto, Pónticas, Fasto y Helicauta, que es una atribución dudosa. Pasó los primeros 25 años de su carrera escribiendo poesía métrica elegíaca con temas eróticos. Siempre estaba con su tema erótico y le iba bien. No obstante su fama, un gran malentendido con el emperador César Augusto, Octavio Augusto, ¿cierto? César Octavio Augusto, a causa del libro El arte de amar, el que ustedes leyeron, lo llevó a un exilio obligado en Tomis, una ciudad ubicada en la costa oeste del Mar Negro, donde pasó el resto de sus días. Esto lo va a llevar, esta es una de las partes muy particulares de la literatura donde está la censura. Todo lo que usted escriba lo puede llevar a cambiar su vida. Y
Ovidio va a perder, digamos, el favor de César Augusto. Ya miraremos por qué, probablemente, en cuando analicemos ahorita su obra. Pero pues César Augusto va a exiliarlo a esta isla, a esta ciudad, perdón, y que es una ciudad un poco en Turquía, un poco salvaje en la medida que estaba, que tenía guerras, no estaba, digamos, eh, consolidada como una de las grandes ciudades del Imperio Romano, sino una ciudad límite con los eh, enemigos que siempre estaban al acecho. Entonces, no tenía los lujos que tenía los lujos, él no tenía los lujos de la misma Roma, y Ovidio pues va a sufrir las consecuencias. Va a ser exiliado, su esposa se va a quedar en Roma exigiendo el perdón, pidiendo el perdón. No, nunca lo va a recibir y va a morir alejado de su familia, de sus hijos y de su esposa. Y va a perder todos los privilegios por haber escrito este libro. Y aquí llegamos a una época postclásica, que es el año 14 después de nuestra era, al año 200 después de nuestra era. Y esta época postclásica se va a caracterizar por la consolidación del Imperio Romano. Ya vimos que Octavio Augusto, es el gran emperador. Mm, y va a morir en el año 14. Mm, Augusto va a tener varios descendientes, sin embargo, él va a nombrar mm, a través de varias intrigas a un primo, Tiberio, Julio César Augusto, ¿sí? Eh, que va a llegar al poder ya viejo, como de 50 y pico años, y este personaje de Tiberio mm, va a llegar a ser emperador romano en el año 14 al 37, pero su gobierno va a ser un poco complicado porque va a estar muy paranoico. Él tiene un hijo que lo va a suceder en el poder, pero lo asesinan y entonces Tiberio siempre se va a esconder, se va a volver desconfiado de todo el mundo, paranoico, va a matar mucha gente y va a promover, digamos, ciertas lujurias dentro del imperio que lo va a llevar a la locura y lo va a llevar a la muerte. Lo van a asesinar, lo van a ahogar, uno de sus soldados, sus generales, eh, y su gobierno no va a ser el mejor. Tiberio eh, sí va a ser un déspota, va a ser un asesino muy cruel dentro de su gobierno, porque va a haber enemigos en todo lado, los va a ver y los va a empezar a perseguir. Y finalmente no tenía razón, lo van a matar, lo van a matar. Siempre va a estar escondido, muy paranoico. Pues ya cuando matan a su hijo, ya eh, toda su vida pierde sentido. Él estaba preparando a su hijo para ser emperador. Y va a llegar aquí un personaje que se llama Cayo Julio César Augusto Germánico, llamado Calígula, que significa botitas, que va a gobernar el año 37 al 41. Mm. Eh, Calígula tiene una particularidad. Agripina la Mayor, va a ser la que va a hacer todas las argucias para que Calígula, un familiar de Tiberio, se quede con el poder. Va a matar al hijo, ¿sí?, de Tiberio y entonces va a ser el elemento clave para que Calígula llegue al poder. Va a empezar como un buen gobernante, sin embargo, en el primer año se va a enfermar y esta enfermedad lo va a llevar a la locura. Y pues todo el mundo ruega para que él se salve, incluso dice, eh, dan su vida por él, le ofrecen la vida a los dioses,
Y tras haber recobrado la salud, Calígula ordena asesinar a varias personas que han prometido su vida a los dioses si el emperador se recuperaba. Pues como se recuperó, entonces manda a matar a varios, a varias personas del imperio. Entonces empieza a verse la crueldad y la locura de Calígula. Se le acusa de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas e incluso las obliga a prostituirse. Mata por pura diversión. Provoca una hambruna al gastar demasiado dinero en la construcción de un puente. Eh, quiere erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén con el objeto de ser adorado por todos como Dios. Entonces, en el templo de Jerusalén, en Judea, hay un problema porque ellos tienen un pacto con Dios, ya lo miraremos la próxima clase, el mundo judío, y entonces, pues es intocable, ¿no? Los romanos respetan esa religión, la religión de los demás, de los demás pueblos, pero ellos piden que les acepten a sus dioses. Entonces, como tiene tanto poder Dios para el Dios de los judíos, entonces Calígula dice, pues voy a ser el Dios de los judíos también y voy a crear una estatua donde ellos me adoren como su propio Dios. Entonces eso para los judíos es algo inaceptable. Eh, eh, se considera un Dios, llega a considerarse un Dios, se considera Dios eh, como tal y actúa como un Dios. Él dice que es un Dios y que todos tienen que venerarlo. Una de las cosas más locas que hace Calígula es nombrar a su caballo incitato, cónsul y sacerdote. Entonces, Calígula llega a la locura total, se vuelve un caos el imperio y ese caos pues es inadmisible en un imperio que está creciendo. Querea y la Guardia Pretoriana apuñalaron al emperador. El Senado trató de usar la muerte de Calígula para restaurar la República, recuerden la República, pero los militares permanecieron leales a la figura del emperador. Claudio fue nombrado emperador y al acceder al trono ordenó la ejecución y el asesinato de su sobrino. ¿Listo? El gobierno de Calígula, pues no es del 37 al 41, ¿sí? 3, 4, 5 años, ¿sí? Y pues esas locuras van a cambiar el imperio. Y ahí va a llegar un emperador muy particular. Tiberio Claudio César Augusto Germánico. En el momento en que eh, matan a Calígula, pues eh, los, eh, los asesinos de Calígula van a ser asesinados por la Guardia Pretoriana y el ejército decide nombrar a la primera persona que aparece ahí, que es Claudio. Y en un principio, como lo han visto tan frágil, ya miraremos por qué, lo nombran porque dicen vamos a poder manipularlo. Pero sin embargo, Claudio se va a convertir en uno de los grandes gobernantes del mundo romano. Va a gobernar del año 41 al 51 después de nuestra era, al 54, y va a expandir su gobierno, va a hacer conquistas sobre todo en las Britanias. Va a conquistar en las Britanias, va a llegar a la parte va a ir más allá del continente y va a llegar a, a las Britanias a tratar de imponer la cultura romana. ¿Sí? Eh, promovió reformas económicas, grandes obras públicas y fomentó el desarrollo administrativo del imperio. Una cosa particular de Claudio, Claudio era deforme en la medida en que era cojo, giboso, tartamudeaba y pues era la burla del imperio, ¿no? Era el tío de Calígula, se burlaban todos, pero era una persona muy intelectual, uno de los grandes personajes del mundo romano. Para ver, digamos, saber más de Claudio, hay que ver la serie de Yo Claudio, la serie donde está este personaje actuando muy bien, y basada en el libro de Robert Graves, Yo Claudio,
o el otro es Claudio el Dios y su esposa Mesalina, donde van a contar todas las características de este personaje, que es uno de los grandes emperadores del mundo romano, a pesar de todas sus deformidades y sus defectos físicos, se convierte en uno de los grandes intelectuales del mundo romano, gran poderoso, y va a consolidar el imperio como tal. El Roma va a generar grandes obras de arquitectura como el camino romano, ¿no? Las carreteras romanas. Ya miraremos quién va a ser el gran impulsor de eso, pero este es uno de los promotores de las grandes carreteras romanas. Va a ser famoso también por su esposa Mesalina, que es una esposa, es una mujer que va a caracterizarse por ser ninfómana, ¿sí? Una enferma sexual. Mientras Claudio gobierna y va por todas las campañas, ella en Roma se acuesta con todo el mundo, incluso hay momentos en que hace concursos con la mayor prostituta de Roma para ver quién se acuesta con más hombres en una misma noche, y Mesalina le gana a la mejor prostituta de Roma, ¿sí? Va a tener un hijo que se llama Británico, y esta mujer, cuando llega Claudio, vuelve Claudio de la campaña y se da cuenta de lo que ha hecho Mesalina, a pesar del amor que le tenía Claudio a esta mujer, la va a asesinar. Claudio se va a considerar como uno de los grandes emperadores, no solo por su astucia, sino porque fue el único en ese momento que no tenía, que no tuvo inclinaciones homosexuales ni perversiones sexuales, ¿no? Él no las tenía, pero su esposa sí, ¿no? Su esposa, lo que le faltaba a él lo tuvo la esposa. Y él, no, y él pues tuvo varias esposas, entre otras cosas, ¿no? No solo estuvo con Mesalina, sino tuvo, a pesar de sus características, tuvo muchas esposas. Pero Mesalina fue su gran amor, pero con gran dolor tuvo que mandarla a asesinar por adulterio, y algo que no fue respaldado en ese momento. Entonces se va a casar con Agripina, y Agripina, la menor, va a ser una mujer pues que lo va a llevar poco a poco, lo va a conocer, pero va a envenenarlo con la intención de darle poder a su hijo Nerón. Va a nombrar a Nerón como su hijastro, y como descendiente, pero él tiene un hijo que se llama Británico. Eh, pero este hijo británico, antes de cumplir los 14 años, cuando se considera adulto, para llegar al poder del Senado, porque era el directamente descendiente de Claudio, pues va a ser asesinado por eh, eh, Agripina y por Nerón, va a ser envenenado. No se sabe de qué murió, pero va a morir. Y entonces va a llegar el siguiente emperador, del 54 al 68, Nerón Claudio César Augusto Germánico. ¿Sí? Y Nerón, este personaje de Nerón, va a ser conocido por todos como uno de los peores emperadores del mundo romano, ¿no? Los cristianos la tradición cristiana va a ver a Nerón como el primer perseguidor de los cristianos, y como el asesinado de Pedro y Pablo, los apóstoles. Y también existe la creencia que Nerón era el anticristo. Por eso lo llaman el 666. Entonces el anticristo va a llegar ahí. Y Pablo, la epístola de San Pablo, no, sino no, el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Va a hablar de la bestia que llega ahí, eh, representada en el demonio como Nerón. Eh, no voy a hablar en este momento de los cristianos, vamos a hablar después, pero Nerón va a tener esa característica, va a matar a su mamá, la mamá a Agripina, porque Agripina empieza a exigirle cosas, y dicen que Nerón mató a la mamá para consolidar su poder. Mm.
no va a tener escrúpulos entre nadie. Se dice que es el promotor del gran incendio de Roma. Roma va a quedar en cenizas, regadas cenizas en la primera mitad de nuestra era, del primer siglo primero de nuestra era. Eh, Dicen que Nerón promovió ese incendio. Eh, Va a llegar un momento en que el Senado ya va a estar harto y el mundo romano va a estar harto de los abusos de Nerón y lo van a llevar al suicidio. El Papa va a hacer que su soldado lo intente matar, pero no va a poder, él se va a suicidar y va a ser el fin de la dinastía Julio Claudia. Entonces, este último personaje pues va a morir y va a haber un cambio total en el mundo del mundo romano. Y en el año 68, cuando muere Nerón, va a llegar un nuevo emperador. Va a haber un año en que van a haber 4 emperadores. En el 68 llega Galba, va a ser asesinado, después Otón va a ser asesinado, después Vitelio va a ser asesinado en ese mismo año. Va a haber una serie de intrigas entre estos emperadores hasta que llega Vespasiano, que ese sí no se va a dejar asesinar y va a durar hasta el 79, va a durar 10 años y su descendiente, su hijo, va a ser Tito Flavio Vespasiano. ¿Sí? Tito Flavio Vespasiano va a ser otro emperador también que va a ser recordado por muchas cosas, no por lo que haga. Bueno, sí, el anterior Vespasiano va a empezar la creación el, eh, del Coliseo Romano, pero este personaje, Tito Flavio Vespasiano, va a ser el que va a terminar el Coliseo Romano, una de las grandes obras arquitectónicas de la antigüedad. Eh, También va a suceder que durante ese imperio, el imperio de Tito, va a haber la gran erupción del Vesubio, donde va a cubrir Pompeya y Herculano. Eh, Pompeya fue enterrada por una violenta erupción del Vesubio en el año 79, lo cual genera, digamos, una cosa muy particular. La desaparición de esta ciudad permitió que muchos años después, digamos hasta el siglo XX, 20 siglos después, pudiéramos encontrar las características de una cultura romana única. Digamos, aquí vemos algunos cadáveres modificados por la magna no, sino por no la lava, sino la ceniza volcánica que cubrió esta región, esta ciudad de Pompeya, y entonces se mantuvieron algunos frescos y algunas cosas que nos permiten entender cómo era ese mundo romano, cómo es ese mundo romano, y pues que no fue, que había sido desaparecido, digamos, por otras invasiones cuando cae el Imperio Romano, pero que acá se conservan intactas. Otro de los elementos que pasa, Tito, es el sitio de Jerusalén. Los judíos se van a rebelar frente a los romanos y los romanos van a sitiar Jerusalén. Y se dice que van a morir 1.100.000 personas en ese sitio, la mayoría judías, todos los que vivían en Jerusalén. 97.000 personas van a ser capturadas y esclavizadas. Y es lo que se va a llamar eh, el Éxodo. Ya miraremos después qué va a pasar con estos judíos cuando veamos la próxima semana la Edad Media. Y la caída del Templo de Jerusalén, la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los romanos. Y entonces le preguntan a Tito que si quiere hacer una celebración en honor al triunfo de los romanos, y él va a decir que no hay mérito en vencer a unas gentes abandonadas por su propio Dios.
Entonces, para saquear el templo de Jerusalén, todavía se conservan cuando se va a Jerusalén, entonces ahí el muro de las lamentaciones hace parte de uno de los elementos del templo de Jerusalén, una de las fachadas del templo de Jerusalén, destruido por los romanos. Bueno, a este personaje, a Tito, eh, a Tito Flavio Vespasiano, le va a suceder su hermano, que es Tito Flavio Domiciano, que va del 81 al 96, y se escribe como un autócrata despiadado, igual que el anterior, pero eficiente, cuyos programas pacíficos, culturales y económicos fueron precursores de la prosperidad del siglo II. Su muerte marcó el final de la dinastía Flavia. En este momento, digamos, va a haber el mundo romano va a empezar a consolidarse a través de un gran poderío económico y social, lo que va a llevar a la dinastía antonina, que son los emperadores antoninos conocidos como los 5 emperadores buenos, ya que además de ser consecutivos en su mandato, resultaron ser muy positivos en el imperio, aumentando las posiciones imperiales. Entonces, Roma, a través del Coliseo romano, de todo lo que se va a conformar acá, como gran ciudad, va a consolidarse como gran imperio gracias a estos 5 buenos emperadores. Esta dinastía antonina va a empezar con Nerva en el año 96-98 después de Cristo, Marcus Coselius Nerva, ¿sí? Que va a iniciar la dinastía y va a organizar un gobierno diferente al anterior, no a través de descendientes, sino de buenos gobernadores. Entonces él va a hablar de que su sucesor no tiene que ser un descendiente, un familiar, sino alguien que él va a adoptar y considera un buen gobernador. Y ese siguiente emperador, después de Nerva, va a ser Trajano, Marcus Ulpius Traianus, que va a ser emperador desde el año 98 hasta 117. Esto va a durar 100 años, estos emperadores, y este emperador va a consolidar a Roma como la gran ciudad, va a hacer grandes templos, y digamos en el año 117 después de Cristo, eh, este digamos va a ser el momento que el Imperio Romano va a tener mayor extensión. Nunca hubo tanta extensión del Imperio Romano como en este momento. Y como podemos ver, pues va a ocupar parte de África, parte de Asia y casi toda Europa, ¿sí? Teniendo los límites arriba de la línea germánica con los germanos, y arriba va a llegar a las Britanias. Entonces, digamos, el imperio con Trajano se va a consolidar para hacer grandes puentes, grandes caminos. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, las obras de ingeniería van a ser muy, muy fuertes en este momento. Y aquí va a pasarle a Paulus Aelius Aldianus, que es Adriano, uno de los grandes conquistadores de las Britanias. Van a crear carreteras, caminos. Todos los caminos conducen a Roma, pues bueno, vamos a permitir que haya una comunicación fluida, todo el imperio, para poder llegar a todos los lugares de la mejor manera. Se van a crear caminos, lugares, calzadas, ¿sí? Carreteras. La obra de ingeniería romana va a ser muy fuerte en este momento, y allá no va a consolidar el imperio como uno de los lugares más fuertes y mejores desarrollados. Entonces los caminos romanos van a ser claves para la comunicación. Si hay una comunicación fluida con todo el imperio, pues se puede gobernar. Eh, Baños públicos, carreteras, caminos romanos, acueductos. Todas las ciudades van a tener acueductos fácilmente con grandes obras de ingeniería, ¿sí? Y puentes
con una estructura muy, muy poderosa que permite cruzar ríos, ¿sí? Y que los ejércitos y las carreteras vayan a ser fluidas. Esto va a ser bueno y va a ser malo porque el Imperio Romano después va a caer gracias a eso, porque las invasiones van a ser muy fáciles para llegar a Roma. Pero bueno, en este momento se consolida como un gran imperio. Va a reconstruir el Partenón en Grecia, ¿cierto? Y va a reconstruir los grandes monumentos. Una de las figuras más claves en este momento y lo vamos a ver en una clase que la tengo programada casi al final de este curso, que se llama Memorias de Adriano de Margarius Senar, ¿sí? Y que es la historia de Adriano y su gran enamorado Antino. Antino es el personaje clave eh, de la homosexualidad romana y antigua, donde es el doncel, el hombre hermoso, bello, que va a seducir al hombre, pero en la novela se ve un momento tan erótico y tan singular por todo lo que habla Adriano sobre este personaje, que en verdad habla una verdadera persona enamorada, lo que dice Adriano sobre Antino. Y hay alguien que dice que cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón a Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. El momento en que el hombre vivió y mandó, donde no hubo dioses como tal, en ese momento. Y Antino, pues, caracteriza como ese hombre que seduce al ser humano como tal. Eh, Después de Marco Aurelio va a llegar, perdón, después de Adriano va a llegar Antonio Pío, que es Aurelio Fulvus Boianius Arrius Antonius, que va a ir del año 138 al 161. Este personaje, digamos, va a aprovechar todo lo que ha hecho Adriano y a proteger eh, eh, el Imperio Romano como tal, va a emprender grandes campañas en las fronteras para proteger su imperio y por eso va a haber un mausoleo que se va a crear al frente del Coliseo Romano, va a ser de Antonino Pío, que lo vemos ahí. Va a crear un muro en las Britanias, donde va a decir hasta acá llega el Imperio Romano. Entonces el muro de Antonino va a ser muy famoso, una muralla que va a permitir dónde va el imperio de un lugar a otro. Y finalmente, el año 61 al 161 al 180 después de Cristo, va a llegar Marcus Aurelius Antoninus, que va a ser Marco Aurelio, que va a ser uno de los grandes gobernantes, eh, junto con Lucio Verón, fueron los dos primeros coemperadores del imperio. Entonces, Antoninus deja a estos personajes, Marco Aurelio y Lucio, como dos emperadores que pueden gobernar, uno en Asia y el otro en Roma. Su gobierno estuvo marcado por conflictos militares en Asia y en Germania Superior a lo largo de las limes germanicus. Va a llegar allá a la línea germánica y va a luchar contra los germanos. Y esa lucha va a ser fuerte, pero él se va a imponer y los va a derrotar. Su gran obra se titula Meditaciones, escrita en griego helenístico, considerada como un monumento al gobierno perfecto. Las meditaciones donde va a hablar sobre cómo se puede gobernar. Esa lucha contra los hermanos va a ser eh, representada en uno de los grandes monumentos que hay en Roma, donde está la lucha de Marco Aurelio con su ejército romano. Va a morir de una enfermedad de la peste al lado de su hijo, que en un momento va a gobernar. Y su hijo eh, va a ser un fracaso total.
Tras Marco Aurelio llegó el poder del cruel hijo de Cómodo, que terminó asesinado por su guarda pretoriana y que ponía fin a la dinastía tonina. Tiene el honor, entre comillas, de ser el único miembro de esa dinastía no considerado entre los emperadores buenos. Pues Cómodo es el personaje que va a promover a los gladiadores en el circo romano y va a abrir nuevamente eh, el Coliseo Romano como uno de los elementos de juegos de guerra y es el que va a aparecer en la historia del gladiador, donde Russell Crowe y Joaquin Phoenix van a representar esos dos personajes y va a ver la historia de este gladiador y este personaje que va a ser asesinado, digamos, por por sus descabelladas acciones. Eh, Dentro de este momento, en este momento, uno de los personajes importantes de la literatura, en este periodo, digamos, postclásico, va a ser Séneca. Séneca, la figura de Séneca es importante. Fue tutor del joven Nerón y cuando este fue emperador lo nombró consejero político y ministro. Como escritor, Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. La figura de Séneca es importantísima dentro del mundo de Nerón, del imperio postclásico, porque va a, digamos, a hablar sobre la cultura griega dentro del mundo latino. Al igual que Cicerón, Séneca va a ser uno de los grandes filósofos. Se le acusó de estar implicado en un complot contra Nerón y fue condenado a muerte por el emperador. Séneca decidió abrirse las venas de los brazos y piernas, también se tomó la cicuta y al final pidió ser llevado al baño caliente, donde el vapor terminó asfixiándolo. Hizo todo lo posible por matarse y no, se tenía que suicidar porque de todas maneras sabía que la crueldad de Nerón lo iba a llevar le iba a hacer muchas cosas muy malas a él y casi toda su familia, su hijo y sus hermanos se suicidaron también para evitar el martirio de Nerón. Hay varias obras, Consolaciones, Consolación a Marcia, Consolación a Elvia, Consolación a Polibio, los diálogos de la ira, de la serenidad del alma, de la brevedad de la vida, de la firmeza del sabio, de la clemencia, de la vida bienaventurada y de la felicidad, de los beneficios, de la vida retirada del ocio, de la providencia, tragedias como Hércules furioso, las troyanas, Medea, Hipólito, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes, Hércules en el ETA, las Fenicias y Octavia. Fue un escritor prolífico y pues su obra es una de las grandes obras de la literatura eh, latina. Y el otro personaje de este momento literario es Publius Petronius Niger, Petronio, que también participó en el complot, este sí participó, en el otro se le acusó, no se le comprobó nunca, pero este sí participó contra Nerón en un complot y decidió quitarse la vida. Pero antes le envió al emperador un escrito en el que pormenorizaba todos los vicios del tirano y condenaba su mal gusto y sus pretensiones infundadas de alcanzar la gloria con la poesía. Petronio es uno de los grandes autores de la parodia, de la burla, y va a tener una obra que se llama El Satiricón. Es considerada una de las primeras novelas en la literatura mundial. Combina el verso, la prosa, el latín clásico y vulgar, y trata de sacralizar temas y tópicos griegos con un estilo paródico. Aquí vamos a ver algunos fragmentos, fragmentos no, sino como una estructura de la obra del Satiricón, con unas fotografías de la obra maestra de Federico Fellini que se llama El Satiricón. Está basada en esta obra, es una película clásica del cine italiano y del cine universal, es una obra maestra, el Satiricón de Fellini. Y entonces aquí coloco algunos fragmentos para hablar de las partes de algunas fotografías, para hablar de las partes de las 5 partes de la obra del Satiricón. Se llama, la primera parte se llama Las primeras aventuras, porque va del capítulo 1 al 26 y que transcurre en la ciudad costera donde se suceden una serie de robos, violaciones e infamias a los 3 protagonistas. La obra tiene
elementos muy cargados de erotismo y pues son demasiado exagerados. Hay un momento en que se habla de una violación a una niña. Bueno, ya miraremos qué pasa en varios lugares acá. La segunda parte es la escena de Trimalción, los capítulos 27 al 77, ¿sí? Donde el trío protagonista se ve involucrado en una noche de divertimiento en toda clase de suntuosa vivienda, en la suntuosa vivienda de su anfitrión. ¿Sí? Listo. La tercera sección relata la infidelidad y vuelta de Guitón. Guitón es en la película, Guitón es el muchachito joven que se ve ahí, eh, el andrógino, ¿no? Con una belleza femenina, pero el joven romano, ¿cierto? Que seduce al personaje, el protagonista de la historia, que va del capítulo 79, ¿sí? Al 99, ¿sí? Ujú. Eh, en la cuarta parte, el texto, la navegación de los capítulos 100 al 125, que son los tres amigos que viajan en un barco que pertenecen a Licas, antigua amo de Encolpio y Guitón. Eh, Aquí vemos a Encolpio y Guitón, ¿sí? Y aquí ellos fueron esclavos y ahora son- se han liberado. Y la última parte narra las aventuras eróticas de Encolpio y Circe, que van del capítulo 126 al 141, donde sus encuentros amorosos son descritos en detalle. Eh, Listo. Mm, y finalmente, después de todo lo que hemos hablado de Roma, llega al siglo tercero, al siglo quinto después de nuestra era, que llama la época tardía, que no voy a hablar hoy de ella porque necesito definir es el momento en que Roma ya está consolidada como tal ciudad y va a empezar la decadencia del Imperio Romano, va a ser la parte de Oriente y Occidente, pero me interesa hablar la próxima clase para entender la Edad Media. Si no entendemos ese momento de la caída del Imperio Romano, no podemos entender la Edad Media. Entonces, la destrucción del Imperio Romano y cómo las invasiones bárbaras. Bueno, la obra que les había dejado leer se llama El arte de amar, Ars Amandi o Ars Amatoria. Voy a como a hablar de algunos elementos, yo creo que ya está muy tarde, no sé a qué hora son, pero bueno, voy ahí. Por eso les dije que esta parte de Roma es muy larga, muy extensa. De todas maneras, traté de hacerlo lo más rápido posible, mm, porque es abarcar uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad. Mm, eh, Esta arte de amar tiene tres partes, tres libros. El libro uno, eh, que es como la presentación de que tras advertir a las mujeres casadas que se alejen de su obra, eh, recuerden que Ovidio fue condenado por este libro. Este es el libro que lo va a condenar, entonces él va a decir qué sucede vamos a entender por qué un libro va a condenar a un artista, a un poeta. Entonces, pues en cierta manera, en ese momento eh, crítico, digamos, en el momento de Augusto, ¿sí? La época clásica, pues una obra de estas tenía que tener mucho tacto. Entonces él dice primero que todo que esta obra no va para mujeres casadas porque puede generar adulterio. Entonces él no quiere ser acusado de adulterio, aunque sí va a ser acusado al final por promover el adulterio. Enseña a los hombres solteros sobre cómo proceder para encontrar, conquistar y mantener el amor. Entonces, el arte de amar es esa historia. Habla de la conveniencia de ir al teatro y al circo para acechar a las mujeres que desea. Entonces, ¿dónde encuentran las mujeres? Dice, vaya a un teatro o a un circo y allá va a encontrar mujeres.
Ella le explica cómo están y qué hacen y por qué les gusta. Si usted desea encontrar mujeres, vaya allá. Eh, Dice que el primer paso para acceder al amor es ganarse a la criada. Si no se gana la criada, no. Previene a los hombres que nunca jamás le hagan un regalo a las mujeres de sus intereses. O sea, no hay que darle regalo antes de conocerla ni nada. Después, Ovidio incita al enamorado a escribir cartas llenas de súplicas y promesas, aunque luego no se cumpla, y a insistir desesperadamente, a decirle que es el amor de mi vida, que sin ti no puedo vivir, que te cueme y todas esas cosas que hacen los enamorados para, para que la mujer caiga en sus presas, en su presa, en sus brazos, en sus garras, perdón. Indica cómo debe comportarse un hombre en una fiesta a la que acuda su enamorada. Entonces, como recuerdan ahí, él explica claramente qué es el comportamiento que debe hacer. Da muchos ejemplos retóricos. Ahí hay algo porque si en algún momento no conocemos mucho sobre la tradición, la mitología griega, pues nos perdemos. Entonces, ellos siempre están acudiendo a la mitología griega para explicar lo que se debe hacer en cada una de las acciones. El hombre siempre es el que toma la iniciativa, y aquí va a llegar a algo escandaloso, e incluso anima al hombre a violar a la mujer, asegurando que en el fondo es lo que ella desea. Bueno, eso ya traspasa los límites de todo, pero digamos, era un momento, en un momento dado, Ovidio, pues es el que va a promover eso. Dice, no, a la mujer hay que, si necesita, hay que poseerla a las malas, porque eso en el fondo es lo que ellas quieren. Después de esta segunda parte, esta primera parte, perdón, va a decir, después de decir cómo debe alcanzar la mujer, dice que una vez que se ha alcanzado, se debe mantener a la mujer amada. Eh, en el libro segundo se centra en esa mujer amada y dice que la amabilidad es la mejor forma de retener a la amada. El enamorado debe ser condescendiente e imitar en todos los gestos y opiniones de la mujer sin llevarle jamás la contraria. O sea, no hay que oponerse a la mujer. La idea es ser servicial, dejarle ganar en todos los juegos y acudir siempre que ésta te llame, la nieve, llueva o haga agua un calor inclemente. Entonces, la mujer llegará en el momento en que, en que se necesita. Uno debe estar dispuesto, predispuesto siempre a la mujer, dispuesta a lo que ella necesite. Y hay que dejarla ganar en el juego, ¿no? Eso es algo interesante. El enamorado debe halagar continuamente a su enamorada, tanto citando sus vestidos como su ropa y su rostro, y cuidarla si está enferma, asegurándose de que sea muy visible sus súplicas a los dioses y el dolor que le produce verla indispuesta. ¿Eh? Ese es un consejo para el enamorado, siempre estar dispuesto para ella. Si está enferma, entonces, ay, no, qué tristeza, cómo nos duele, ¿cierto? Eh, y, eh, y, y siempre acompañarla, ¿no? El enamorado nunca jamás debe permitir que una mujer se entere de que el hombre tiene aventuras con otra. Entonces, aquí comienza el problema de Ovidio, ¿no? Que dice, bueno, sí, puede tener otra mujer, ¿no? Una aventura con otra mujer, pero la mujer nunca se debe enterar de eso. Pero también dice, las mujeres asimismo también pueden ser infieles. El poeta recomienda encarecidamente no dejarse vencer por los celos y no reaccionar con violencia ante la presencia de rivales. O sea, las mujeres, así como uno es infiel, las mujeres también pueden ser infieles y uno no se puede poner celoso. Porque insisten que es necesario no descubrir la mujer cuando sea infiel, ya que el cornudo siempre tiene todas las de perder. Entonces, si la mujer es infiel, es mejor hacerse uno el de las gafas, porque las mujeres, finalmente, el cornudo es la víctima. Ovidio recomienda siempre guardar discreción sobre las mujeres con las que uno se ha acostado y nunca revelar la naturaleza de la relación. Llama a la moderación para no enseñarle jamás al amante sus propios defectos. Nunca hay que hablar de los defectos de las mujeres, no hay que decirle que está gordita ni nada de esas cosas.
Por último, recomienda que dentro de la alcoba el amante no se apresure y dedique su tiempo a los juegos preliminares en los que hallará realmente el triunfo tras una larga conquista. Lo preliminar siempre como fundamental. Y en el libro tercero, está dedicado a las mujeres, eh, digamos, el triunfo de los dos libros lo llevó, la fama de los dos libros lo llevó a crear este tercer libro, pero en este tercer libro, pues va a meter en cierta manera la pata. Y aquí va a ser, digamos, eh, la Octaviana, la hermana de Octavio Augusto, va a ser considerada como una mujer infiel, promiscua, ¿cierto? Eh, incluso con intenciones lesbianas, y Augusto va a decir que que esa actitud de esta mujer va a ser promovida por este tercer libro, ¿sí? Sabe que a las mujeres, aconseja a las mujeres no rechazar demasiados amantes, ni a esperar demasiado, ya que la belleza va pasando irremediablemente. También que la mujer aprenda a disimular sus defectos con una larga lista de consejos. La lista es extensa, dice cómo comportarse, cómo actuar, cómo cubrir sus cabellos, cómo colocarse la peluca, bueno, muchas cosas. Finalmente, la mujer debe aprender a cantar y tocar diferentes instrumentos musicales. Debe salir a pasear para ser vistas y conocidas, hacer gala de sus habilidades y encontrar enamorado. Hay que salir a divertirse. Hacerse las duras, impedir los encuentros amorosos de vez en cuando para avivar la llama del amor. La chica difícil. Ofrece varios consejos sobre cómo esconder la correspondencia con el amante para que el marido no pueda tener sospechas de ella. Ah, bueno. Recoge algunos consejos con los que sobornar a los criados y cuidarse de ser descubiertas. Invita a mantener todos los amantes que les plazca, siempre y cuando no se muestren celosos. Pueden tener todos los amantes, pero siempre y cuando ellos no se pongan celosos por los otros amantes. Y así va a terminar, digamos, la presentación de El mundo romano y del libro de la tercera parte de Ovidio. Entonces, les agradezco mucho. Bueno, vámonos a dejar de grabar.